Bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de Fundamentos de Python. Ya hemos visto cómo trabajar con variables, tipos de datos y condicionales, y ahora vamos a ver los bucles. Nos metemos por aquí en la página de los bucles, activamos nuestro Google Colab dándole al botón azul, se nos abre aquí un espacio y vamos a ver que los bucles permiten ejecutar código de forma repetida. Hay dos tipos de bucles que vamos a ver, que son los de tipo while y los bucles de tipo for. Comencemos con el bucle de tipo while. La estructura, la sintaxis es la siguiente. Tú pones aquí while mientras la condición sea cierta, ahí hay una condición que analizar, dos puntitos, luego metes aquí con el tabulador todo el bloque de instrucciones que quieres que se ejecuten si la condición es verdadera. Por lo tanto, la condición, si es verdadera, esto se va a ejecutar. Eso implica que si no quieres meterte en un bucle sin fin, en algún momento esa condición que es verdadera dejará de serlo para que esto acabe. El tabulador es importante porque te va a marcar todas las instrucciones que estén tabuladas debajo del while pertenecen a la estructura de este bucle. Las estructuras en Python requieren esa indentación, ese tabulador. Veamos un ejemplo. Supongamos una variable auxiliar y normalmente cuando pones i hace referencia al index o es una variable que se usa mucho como variable auxiliar en los bucles. Luego te metes en un while, analizas la condición si la i es menor estrictamente que 5 y mientras sea menor se va a ejecutar todo lo que viene debajo. ¿Qué sucede? Pues que inicialmente la i es 0. Luego sí, comienza cumpliéndose esta condición, es verdadera. Luego ahí hay dos puntitos y luego aquí viene todo lo que metas debajo va con un tabulador, que normalmente son 4 espacios. Lo que tenemos debajo es un print donde voy a imprimir dos cosas. La i, que es ese index, y luego con una coma imprimo otra cosa, que es una palabra que es hola. Si no pusiera nada más, esto se repetiría de forma indefinida, porque la i siempre sería 0 y siempre se cumpliría la condición. Pero gracias a que le he metido aquí que esto se va incrementando de 1 en 1, pues esto llegará un momento en que deje de cumplirse la condición y el bucle termine. ¿Por qué sé que esto supone incrementar la i de 1 en 1? Porque esta expresión equivale a poner esta otra. I es igual a i más 1. Y esto no debes entenderlo como una fórmula matemática, sino que la i, que es el nuevo valor que va a tomar la variable, es igual a la otra i, que es el antiguo valor que tenía la variable, más lo que quieras hacer con ella, en este caso más 1. Una forma abreviada de poner esto, que es muy típico, esto es lo que se llama un contador, porque va contando de 1 en 1, es ponerlo con este símbolo, que es un más igual, que te permite hacer una forma abreviada de esto. Ejecutemos. Verás que te va a aparecer aquí una serie de líneas donde pones hola y las va a enumerar. Va a poner el numerito empezando en 0. ¿Cuántas líneas va a hacer? Pues va del 0 al 4. ¿Por qué no sigue? Pues porque la i, cuando se ha ido incrementando y ya pasaría a ser 5, dejaría de cumplir la condición y por lo tanto el bucle acabaría. Analicemos más despacio esto. Lo que está sucediendo es que inicialmente la i es 0. ¿Se cumple la condición? Sí. Por lo tanto, ¿qué hago? Imprimo por primera vez dos cosas, el valor de la i y la palabra hola. Lo siguiente que hago que es incrementar el valor de la i en 1. Si antes era 0, pues ahora vale 1. Vuelvo a analizar la condición. ¿Es cierto que 1 es menor que 5? Sí. Por lo tanto, vuelvo a imprimir. Lo que estoy imprimiendo ahora es el siguiente valor de la i, que es 1, y hola, otra vez. Se vuelve a incrementar aquí la variable i. Ahora ya no vale 1, vale 2. Vuelvo a analizar la condición. ¿2 es menor estrictamente que 5? Sí, por lo tanto se vuelve a cumplir. Vuelvo a imprimir lo que vale la i, que es 2, y otra vez la palabra hola. Se vuelve a incrementar, analizo la condición,
como es cierta se vuelve a imprimir, se vuelve a incrementar, analizo la condición, como es cierta se vuelve a cumplir, ya estoy en el último ciclo. Cuando la i vale 4 y se vuelve a incrementar, ahora ¿cuánto valdrá? 5, analizo la condición una vez más y como 5 no es estrictamente menor que 5, ya no se cumple la condición y por lo tanto el bucle deja de cumplirse y termina. Esto es un bucle while y es una forma abreviada de poder escribir código, porque si no tendría que repetir esta línea 5 veces. Muy bien, ya hemos visto nuestro primer ejemplo de bucle while. Vamos a ver más. Imprimir los elementos de una lista. Supongamos una lista con los días de la semana. Esa lista tiene ahí separados con coma los días de la semana con abreviatura de 3 letras y entre comillas porque es texto. Lo primero que hago es calcular n, que es la longitud de la lista. Le meto la función len, que me permite calcular el número de elementos de la lista. Me va a decir que hay 7 días. Luego inicializo la variable i, que es un contador, ¿vale? Los contadores, pues normalmente los comenzamos con índice 0. Y me meto en un while. Ese while lo que hace es que si i, que inicialmente vale 0, es menor que n, entonces imprime. ¿Qué imprime? Pues el elemento de index i, el elemento iésimo de esa lista. Y así el primer elemento, el de índice 0, sería lunes. Imprimiría el lunes. Veámoslo. Y efectivamente ahí te sale la lista de los días de la semana, desde el lunes, que sería el index 0, hasta el domingo, que sería el de index 6. Vamos a ver ahora el bucle for. El bucle for se usa cuando ya sabemos cuántos ciclos son necesarios. Esto es, cuántas vueltas, cuántos loops voy a dar. En el bucle while no sabemos inicialmente cuántos ciclos se darán, ya que se itera mientras se cumple la condición. Por eso decíamos que si no hay nada que altere la condición y comienza siendo verdadera, pues seguirá siendo verdadera todo el rato y te acabas de meter en un bucle sin fin. Veamos aquí un ejemplo del bucle for. El bucle for se escribe poniendo la palabra for, luego pones ahí una variable que hace de variable auxiliar. Muchas veces usamos la i de index, pones ese index donde varía, decimos in range 5, esto es en el rango 5, y luego lo que va a hacer esto simplemente es meter aquí un tabulador y ejecutar lo que quieras, en este caso imprimir la i. Si esto lo ejecutas, pues verás que te imprime los números del 0 al 4. Esto requiere que expliquemos un poquito quién es range. Me voy a abrir aquí una celda y voy a ver qué es eso de range. Si tú pones range, si pones 5 y ejecutas esto, esto te da un rango que va del 0 al 4. Pero como es una estructura propiamente de Python, no me da los números, simplemente me dice, oye, ahí hay un rango que va del 0 al 4. Recordemos que el último elemento no se considera. Si yo quiero esto verlo, lo que hago es ponerlo en forma de lista. Y le digo list, conviérteme esto en una lista, y ahora sí lo podré ver. Y ejecuto aquí, y la estructura range me la pone en forma de lista, que ya la puedo visualizar, y estoy viendo que tiene los elementos desde el 0 hasta el 4. Son 5 elementos, pero siempre el index comienza en 0. Bueno, pues ese es el motivo por el que al meter esto en un for e imprimir el valor de la i, estoy viendo los elementos del 0 al 4. Muy bien, esto es en el caso de que pongas aquí simplemente 5, que hemos visto que va del 0 al 4. ¿Y qué pasa si le marco en range un inicio y un final? Por ejemplo, del 1 al 6. Pues aquí vemos que al marcarle del 1 al 6, sí comienza en 1, y como el 6 no se alcanza, pues llega hasta el 5. Luego he metido aquí una lista del 1 al 5. Iterar una lista con for. Imaginemos una lista de ciudades.
Tengo aquí Londres, París, Roma, Berlín y Madrid y quiero listarlas, imprimirlas. Me meto en un for que dice que para la variable ciudad en ciudades, y aquí es importante el plural y el singular, recordemos que la lista va en plural, ciudades, por lo tanto esto es la lista, y me acabo de inventar una variable que la he llamado ciudad en singular, que son variables diferentes, ¿vale? Cuando lleva plural eso es una lista y ciudad es simplemente un elemento individual. Bueno, pues por cada ciudad yo ¿qué voy a hacer? Imprimirla. Si tú esto lo ejecutas, lo imprime. Recordemos que la variable ciudad es una variable instrumental. Yo la podría haber llamado, si quiero, i, ¿vale? Y aquí también, a la hora de imprimir, pongo i. Y va a funcionar exactamente igual, no cambia nada. Pero normalmente es más lógico, más intuitivo, dejarlo con una variable que indique que estoy imprimiendo. Por lo tanto, veréis muchas veces que la lista va en plural y los elementos individuales, cuando usas una variable dentro de un bucle, va en singular. Otro ejemplo. Si tú tienes aquí la lista de ciudades de antes, una forma de trabajar con elementos por el index sería la siguiente. Nos inventamos la variable i, que hace referencia al index, y me meto en un rango, que recordemos que eso es un rango numérico, donde le indico no que haya, como en este caso, 5 ciudades poniendo un 5, sino como la lista puede variar, le meto la longitud de la lista con len. Le meto ahí el len, le meto ahí la lista de ciudades. Eso, cuando lo analice, va a ver que eso es un 5, luego está analizando y me está haciendo el rango desde el 0 hasta el 4. ¿Y luego qué hago? Pues voy a imprimir i más 1. ¿Por qué? Porque estéticamente no quiero que esto empiece en 0 y vaya hasta el 4, sino que vaya del 1 al 5. Y luego le pongo ahí una coma y pongo ciudades entre sus corchetes. Eso hace referencia al elemento de la lista. ¿Qué sucede cuando la i vale 0? Pues que toma Londres e imprime Londres. Muy bien. ¿Qué hubiera pasado si no le sumo aquí más 1? Pues va a funcionar, pero estéticamente va a empezar en 0. Si no me gusta que empiece en 0 y prefiero que estéticamente empiece en 1, pues le sumo ahí 1 y me hace la lista donde Londres es el primero y así sucesivamente hasta 5. Muy bien, pues ya hemos visto los bucles en Python, que son el while, que es mientras se cumple la condición, y el for, cuando sé cuántos ciclos quiero que se produzcan. Y con esto terminamos este caso de los bucles y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.